Y al hablar de trasplante fecal tenemos que hablar de la infección por Clostridium difficile. Esta infección es la primera causa de enfermedad gastrointestinal en pacientes hospitalizados. Se han descrito más de 500,000 casos a nivel mundial. En estudios de pacientes hospitalizados con diarrea, aproximadamente el 20% de las muestras que se envían al laboratorio son positivas para infección por Clostridium difficile. Y la cepa virulenta de esta bacteria, que es la NAP 1027, ocurre en el instituto en el 22% de nuestros pacientes. Es decir, los pacientes fallan al tratamiento inicial en un 20%, y una vez que fallan, las recurrencias se vuelven exponenciales. 40% de riesgo de recidiva después de la primera recurrencia y hasta 60% después de la segunda recurrencia. Antes veíamos esta infección en pacientes mayores de 60 años hospitalizados, y como ven en este estudio, ahora lo estamos viendo, o la infección inicia fuera del hospital en cerca del 45% de los casos, y como ven hasta el extremo derecho de la diapositiva, ahora también ocurre esta infección en situaciones no relacionadas con la salud, es decir, ni con uso de antibióticos ni con hospitalización. ¿Qué es el trasplante de microbiota fecal? ¿En qué consiste? Es la infusión de heces, es decir, es la infusión de toda la microbiota intestinal de un donador sano en el estricto sentido de la palabra, tiene que estar completamente sano. Vamos a hablar qué es esto. Y es la infusión de esta microbiota intestinal en un enfermo, en el tubo digestivo de un enfermo, con el objeto de curar una enfermedad, en este caso la infección por Clostridium, o como ya vieron ustedes, en aliviar algunos otros padecimientos emergentes como síndrome de intestino irritable, etc. Y el objetivo pues es restaurar la diversidad microbiana en este tipo de padecimientos. En un colon sano, un sujeto por cualquier motivo recibe un antibiótico de amplio espectro, y esto va a producir una disminución importante en la diversidad de la microbiota, y permite que en condiciones hospitalarias o en condiciones en la comunidad se adquiera la espora del Clostridium difficile. Esta espora va a germinar dentro del colon del paciente y entonces genera una infección o una entidad que se conoce como colitis pseudomembranosa. Y paradójicamente, este paciente que ya recibió antibióticos y que es uno de los factores fundamentales que genera esta infección, la tratamos nuevamente con antibióticos del tipo de la vancomicina, reducimos de manera significativa la población de Clostridium difficile en el colon, pero desafortunadamente las esporas pueden sobrevivir en el colon, volver a germinar, y entonces esto genera las recurrencias de la infección. Las indicaciones reconocidas para el trasplante de microbiota fecal se basan solamente en la infección por Clostridium difficile, y la infección debe ser una infección recidivante o recurrente, y generalmente se utiliza después de la segunda recurrencia de la infección, y tienen que ser casos moderados o graves, o se utiliza de manera compasiva en pacientes que tienen una infección grave que no responden al tratamiento con antibióticos. La característica más importante del donador es que debe de ser sano. En primer lugar, tiene que tener bajo riesgo de infección, y por otro lado debe de tener ausencia de comorbilidad digestiva. Estos donadores no deben de haber recibido por lo menos 3 meses antes del trasplante o de la donación antibióticos, y deben de ser sometidos a un escrutinio de pruebas de laboratorio en suero para detección de hepatitis, VIH, sífilis, citomegalovirus, etc., y en estudios de materia fecal que descarten la presencia de huevos, parásitos, Clostridium difficile, etc. Los resultados con el trasplante fecal a largo plazo no se conocen. Lo que hacemos normalmente en los hospitales es tomar una muestra fresca del donador en una licuadora convencional de las marcas que ustedes tienen en casa. Se mezcla la materia fecal con solución salina
y posteriormente se filtra en un filtro no muy específico y se pone en alícuotas, en jeringas de 60 mililitros y después va a ser infundida por diferentes vías de acceso. La microbiota fecal se ha trasplantado por diferentes vías. Una es colocando una sonda nasogástrica, ya sea, se prefiere que sea en el duodeno o en el yeyuno. Otra vía de administración es por enemas, esto depende de la tolerabilidad del paciente. La más utilizada hoy en día es a través de la colonoscopía, que además permite valorar cómo está la mucosa del paciente, y también recientemente ya se utiliza en forma de cápsulas, cuya ventaja es que es un método no invasivo. La administración por sonda al estómago o al intestino tiene una efectividad del 81 al 86%, cuando se administra por enemas es del 83%, pero cuando se administra por colonoscopía es del 93%. Es un metaanálisis, el primero que se ha publicado, en donde se evaluaron 273 pacientes sometidos a esta terapia en 11 estudios, y vean ustedes, los resultados son espectaculares. 91% de los pacientes sometidos a esta terapia curan de la infección. Este es el primer ensayo clínico aleatorio, se realizó en Holanda. En 42 pacientes con infección recurrente, se trasplantó la microbiota por medio de una sonda nasogástrica. Se hicieron 3 brazos, los trasplantados de microbiota, los que solo se les dio vancomicina y los que se les dio vancomicina y un lavado intestinal, y los resultados fueron espectaculares. Después del primer trasplante de microbiota, 81% de curación de la infección. Después de varios trasplantes, globalmente 93% se curaron de la infección, y comparativamente con los otros 2 brazos, vancomicina sola y vancomicina con lavado intestinal, vean ustedes las respuestas menores del 30%. Es una fase 2, es un estudio abierto, no es controlado, en donde se administró una suspensión de microbiota fecal de 50 gramos de heces en 150 mililitros de solución salina en pacientes con infección recurrente o con 2 episodios de infección grave, y los desenlaces fueron investigar cuáles son los eventos adversos y cuál es la efectividad en el tratamiento de la diarrea por Clostridium difficile. Los resultados: después de un primer enema, 52% de eficacia, después de 2 enemas, 87%, y en el análisis de intención a tratar, 79%, y los eventos adversos son realmente mínimos. Síntomas gastrointestinales como diarrea, flatulencia, dolor abdominal y estreñimiento. De tal manera que este es el primer estudio aprobado por la FDA de una suspensión de microbiota. La muestra congelada es igualmente efectiva en el tratamiento de la infección por Clostridium difficile, y de tal manera que hoy se pueden utilizar cualquiera de las 2 formas en el trasplante de microbiota fecal. Con este preparado, el SER-109, la resolución es del 96% a las 8 semanas de haber recibido el trasplante. Tenemos casos en el hospital de infecciones graves o complicadas que hacen inclusive megacolon tóxico con alto riesgo de perforación. Lo que se hace es una colonoscopía, y si el paciente tiene colitis pseudomembranosa, la imagen endoscópica característica de esta infección, entonces se hace el trasplante de microbiota y al paciente se le continúan los antibióticos durante 5 días. Si el paciente persiste con diarrea, se vuelve a hacer otra colonoscopía. Si persiste la colitis pseudomembranosa, se vuelve a hacer un trasplante y se repite el ciclo con antibióticos. Este estudio de la doctora Kelly nos demuestra, en un estudio multicéntrico en 80 pacientes, que en pacientes inmunosuprimidos esta terapia es efectiva en el 78% de los casos después de un trasplante, 89% de varios trasplantes, y los eventos adversos no son graves. Se ha demostrado solamente 2 muertes que no estuvieron asociadas al trasplante de la microbiota fecal, y no se demostró en pacientes inmunosuprimidos que el trasplante favoreciera la presencia de mayor o el riesgo de infecciones de otra índole. Realmente existe una colonización y se restablece la diversidad microbiana, y
la microbiota del donador se asemeja mucho a la del receptor. Se evalúa por primera vez el viroma del donador y el viroma del receptor a través del tiempo en los primeros 7 meses. Y vean ustedes cómo a los 7 meses el viroma del receptor se parece mucho al del donador. Un metaanálisis de los 3 ensayos clínicos controlados en 102 pacientes tratados con trasplante de microbiota fecal, y el número necesario a tratar es de 6, con una diferencia estadísticamente significativa a favor de los pacientes trasplantados. Y los eventos adversos solamente se relacionaron con empeoramiento de la colitis ulcerativa. ¿Cuáles son otras aplicaciones emergentes del trasplante? Ya lo hemos oído a través del simposio: enfermedad de Crohn, pouchitis, síndrome de intestino irritable, estreñimiento crónico, pero también padecimientos no gastrointestinales. Hay un ensayo clínico controlado en obesidad, en síndrome metabólico y otras enfermedades, incluyendo enfermedades del sistema nervioso central como el Parkinson, la esclerosis múltiple, y ya se ha hablado también del autismo. En todos estos estudios se ha demostrado que los pacientes pueden tener fiebre, se ha demostrado transmisión de norovirus y rotavirus no graves, pero existe siempre la interrogante de la transmisión de otro tipo de enfermedades: alergias, enfermedades autoinmunes, neurológicas, obesidad, cáncer, o bien cualquier otra enfermedad que no se haya detectado en el donador que pueda ser transmitida al receptor. Y todavía no sabemos qué pasa en el paciente neutropénico y no sabemos la seguridad de este procedimiento a largo plazo. ¿Cuál es la percepción del gastroenterólogo en México sobre el trasplante de microbiota fecal? Es una encuesta electrónica anónima. 586 recibieron la encuesta. La tasa de respuesta, que en México siempre es baja, tuvimos una tasa de respuesta del 29.8%, y la encuesta consistía en 16 preguntas simples, y aquí están los resultados. La mayoría de los encuestados tienen consultorio particular o privado, o trabajan en una institución privada. La otra mayoría trabaja en una institución pública, y esto explica algunos de nuestros resultados. Cuando les preguntamos cuáles consideran que son las indicaciones para el trasplante de microbiota fecal, afortunadamente la gran mayoría de ellos contesta que la tercera recurrencia de una infección por Clostridium o una infección grave por esta bacteria es la indicación principal. La encuesta nos muestra que no es una terapia que se está utilizando comúnmente, y esto se explica porque la gran mayoría de ellos trabajan en consultorios particulares. La gran mayoría de nuestros gastroenterólogos aún no aceptan al trasplante de microbiota como una terapia que deba ser utilizada frecuentemente. Y preguntamos cuál es la razón por la cual no han realizado trasplante, o cuál es la razón por la cual no han referido a un centro de tercer nivel para realización de trasplante fecal. La mayoría de ellos nos contesta que no han tenido candidatos. La mayoría consideran que la colonoscopía, pero vean ustedes cómo muchos de ellos preferirían que se pudiera hacer en cápsulas. Una de las principales preocupaciones es la transmisión de agentes infecciosos hacia el receptor, la transmisión de enfermedades no infecciosas, pero de manera muy importante es que no se conocen los efectos a largo plazo y que no hay una regulación en México acerca del trasplante de microbiota fecal. La mayoría de nuestros especialistas no saben cuál es el costo. Algunos otros nos dicen que el costo puede ser moderado o bajo. Y si les preguntamos cuáles serían los requerimientos del trasplante de microbiota fecal para que este procedimiento sea efectivo en México, nos contestan que debe estar sometido a una regulación como un trasplante de órgano, que debe estar sometido a una regulación como otro fármaco, como cualquier otro fármaco, que debe ser necesaria la creación de un banco de heces, que deben de diseñarse protocolos de investigación sobre esta terapia emergente y que deben de incluirse pacientes en protocolos de investigación, y que debemos de tener en México un registro del trasplante de microbiota fecal. Desde el punto de vista de la manipulación de la microbiota a través de trasplantes, pues el futuro puede ser seguir utilizando el trasplante de microbiota o bien hacer consorcios bacterianos específicos, sintéticos, o utilizar una cepa única que va a modificar a la carta, ¿verdad?, cuál es el trastorno o la enfermedad
del paciente, o bien, como ya nos mostró el doctor Tovar, que hay sustancias bioactivas en los alimentos que cambian la microbiota, también sabemos que hay moléculas bioactivas que pueden tener un efecto benéfico en el sujeto enfermo. De tal manera que, en conclusión, el trasplante de microbiota es una terapia emergente, compasiva, efectiva y segura en el manejo de la infección por Clostridium difícil, recurrente o grave, que el trasplante de microbiota probablemente sea efectivo en otras entidades, enfermedad inflamatoria intestinal o otras indicaciones emergentes, síndrome de intestino irritable, pero aquí hay que hacer ensayos clínicos controlados. No conocemos los efectos a largo plazo de esta terapia. Debemos de hacer, nuestra encuesta nos muestra que debemos de hacer programas de educación médica continua sobre microbiota y trasplante de microbiota fecal, y en México necesitamos la regulación, el registro de pacientes, protocolos de investigación y creación de bancos de sangre para esta terapia, y todos estamos de acuerdo que este tipo de manipulación tiene un futuro prometedor. Muchas gracias por su atención.